¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues muy contento de volver a compartir con vosotros algo de la escritura a través pues, de este medio, ¿no? Que también Dios nos lo ha permitido. Imaginaos esto, ¿qué pasaría, ¿no? En una situación de confinamiento o de encierro hace 30 años. Sería mucho más complicado de comunicarnos, de tener también esas sesiones en vivo, esas sesiones síncronas a través de las distintas plataformas. Y además ahora pues que cada uno puede grabar su mensaje también y transmitirlo y comentarlo. Espero que estéis bien en el encierro. Nosotros vamos haciendo. Hay algo que me llamó la atención, ¿no? Si vemos es el gran contraste de cómo están viviendo esta situación las familias. Porque hay de todo tipo. Y eso lo vimos también en un encuentro que tuvimos hace unos días, el domingo, ¿no? Separándonos por grupos y la sensación después de la pregunta ¿qué tal lo lleváis? Pues al principio parecía que, pues la verdad es que muy bien, ¿no? Los comentarios que van saliendo, pero después surgieron otras personas que en realidad pues dijeron, pues la verdad es que yo no lo llevo bien, ¿no? Depende un poco la realidad que estemos viviendo. Algunos decíamos, bueno, pues nosotros, gracias a Dios, podemos seguir trabajando, tenemos que hacerlo desde casa. Sí que es verdad que los horarios se estiran mucho más que antes, pero por lo menos ese ritmo de estrés que uno tenía al coger el metro, hacer transbordos, salir, andar hasta el trabajo, salir, como que ese ritmo se ha frenado un poco, ¿no? Y eso es importante y por lo tanto también notas una sensación de alivio al vivirlo de forma distinta. Depende de las edades que uno tiene, pues a lo mejor lo disfruta más, tiene más tiempo, los hijos ya están mayores, están fuera, por lo tanto, bueno, lo puede vivir como cierta estado de vacaciones, ¿no? En un sentido. Pero después hay otras personas que realmente no lo están pasando bien. Generalmente aquellos que de alguna manera tienen contacto con el ámbito sanitario, ¿no? Tienen que tomar pues el transporte y salir cada día porque a lo mejor, qué sé yo, trabajan en el hospital, trabajan en una farmacia, en una clínica, etcétera, ¿no? La visión suya es distinta, la visión suya es de que se encuentran en un ámbito en el que cada día tienen que ver personas que lo están pasando mal porque están luchando por sobrevivir, ¿no? De hecho, están luchando por poder respirar. Una de las situaciones que uno no quisiera eh, vivir es morirse, pero esa sensación de ahogo, ¿no? Porque eso es lo que está produciendo pues la enfermedad que estamos viviendo, ¿no? Pero estas personas, por lo tanto, ven a otras que están separados de sus familiares, eh, que no pueden ser consolados por ellos y que también, pues a la hora de que alguien pierda la vida y no se ha podido tampoco despedir de sus familiares ni ellos estar cerca, ¿no? Por lo tanto, se producen situaciones dramáticas y trágicas, mientras que, por otro lado, pues lo vemos en la televisión. eh, la televisión nos muestra personas muy creativas, muy dinámicas, que también se lo pasan bien y hacen pasárselo bien a otros en esta situación de confinamiento, ¿no? Por lo tanto, hay dos formas de ver o de vivir una misma realidad. Y sobre eso yo quería que habláramos hoy, ¿no? Eso ha sucedido siempre en toda la vida. Um, Hace 3 meses, bueno, más o menos vivíamos en nuestra normalidad, con nuestras cosas, etcétera. Em, pero para ver un cambio de vida, una realidad distinta, a lo mejor teníamos que irnos, qué sé yo, al África subsahariana, ¿no? Entre alguien que vive en el África subsahariana y alguien que vive en Barcelona, em, vive dos realidades distintas, ¿no? Pero lo que ahora nos permite ver es esas dos realidades distintas que produce una sola causa, que es la pandemia. Eso provoca que haya un contraste aumentado, ¿no? Por eso a veces, incluso al inicio, todo el mundo enviaba memes. Ahora ya uno se cuida más el tipo de bromas que hace porque realmente ve que está siendo traumático para la sociedad y que están muriendo muchas personas, ¿no? Hay una historia en la Biblia que explica justamente el conflicto entre unas personas que vivían dos realidades distintas, completamente distintas, y por lo tanto dos formas de ver
y entender las cosas completamente distintas. ¿A causa de qué? A causa de la enfermedad y a causa también de haber vivido hechos traumáticos en un tiempo breve de tiempo, ¿no? La desgracia de haber visto morir eh, accidentalmente, en un sentido, a su familia entera, a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Se trata, evidentemente estamos hablando del libro de Job. Nos dice la Biblia que Job era un hombre justo delante de Dios, era un hombre temeroso. Dice en la Biblia, en el libro de Job, cuando inicia, que en la región de Uz había, esto es un poco más abajo del Negev, por debajo del Mar Muerto, un poco más al este, más o menos citan los eruditos y los entendidos que se encontraba Uz. Pues bien, en esa región de Uz había un hombre, nos cuenta la Biblia, recto e intachable, que temía a Dios y que vivía apartado del mal. Ese hombre se llamaba Job. Es interesante cómo la... ¿Crees que Dios se referiría a ti como alguien justo e intachable? Yo lo he pensado, ¿no? Muchas veces. Evidentemente, cuando la Biblia habla de alguien como que era justo e intachable, no está diciendo que no fuera pecador. Está diciendo que era alguien que temía a Dios y que por lo tanto tenía en cuenta de no ofender a Dios en nada y de obedecerle para agradarle. Es decir, que su deleite era obedecer a Dios y que siempre tenía en cuenta no solamente las cosas que hacía, sino las cosas que pensaba y las cosas que sentía, etcétera, porque sabía que estaba delante de Dios. Por lo tanto, no es tanto que la persona no fuera pecadora, sino que conscientemente no pecaba, ¿vale? Era alguien limpio, que actuaba rectamente, ¿no? Yo pensaba, digo, ¿diría eso la Biblia de mí? Eh, como que yo era un hombre intachable delante de Dios y pienso que no, ¿no? Pero eso es mi, mi opinión sobre mí mismo, ¿no? Yo no. Y realmente cuando leo y veo lo que dice de Job, aún entendiendo que no hablaba de él como alguien que no había pecado en su vida, eh, creo que en muchos sentidos la Biblia no podría decir algo de mí mismo tal como decía de Job. Esa es la realidad, ¿no? Porque ni yo mismo lo diría, pero creo que es así. Entonces, él era alguien que obedecía a Dios y para él lo peor era ofenderle en cualquier cuestión, ¿no? Incluso hay algo muy, muy bonito, muy interesante que aparece, y es que dice que él intercedía a favor de sus hijos, haciendo ofrendas, porque decía, no sea que ellos hayan pecado en su corazón contra Dios. ¿Vale? Y eso es interesante porque normalmente en el mundo pensamos que las personas son buenas o malas en función de los actos que cometen, pero no en función de los sentimientos que tienen o las actitudes del corazón. Por eso, Job haciendo esto podemos ver que él respetaba a Dios desde hasta el punto que no pecaba conscientemente de hacerlo. ¿Por qué? Porque incluso él, pensando en sus hijos, hacía sacrificios por si acaso ellos han pecado en su corazón. Es decir, que aunque yo vea que mis hijos son buena gente, son buenas personas, oye, la verdad es que mirando llevan su familia, su día a día, cómo van a trabajar, cómo cuidan de los suyos, son personas honradas, son personas confiables, son personas que te echan una mano, que son hospitalarias, te echan una mano cuando lo necesitas, etcétera, etcétera. Job no se fijaba únicamente eso, sino precisamente en aquellas cosas que no podía ver, que son las que estaban en el corazón de ellos. Y por eso intercedía y pedía a Dios perdón por esos pecados. Es curioso, ¿no? Y Dios pone como ejemplo delante de Satanás a Job. Nos cuenta la Biblia, esto que estoy comentando siempre se dará entre el capítulo 1 y 2, cuando Satanás se presenta
delante de Dios y Dios le pregunta y él responde. Cuando Dios pregunta, él responde. Y él le dice, bueno, vengo de dar vueltas por la tierra, ¿no? Y Dios le dice, oye, ¿has considerado mi siervo Job? ¿Has visto cómo es? Qué pasada, ¿eh? Si Dios pudiera decir de ti y de mí. Bueno, mejor que no lo diga, porque después lo que le pasó. Pero sería maravilloso, ¿no? Que Dios dijera esto de nosotros. Y Dios dijo a Satanás, ¿has considerado mi siervo Job, que es intachable, es perfecto en todos sus caminos? Y Satanás, que tiene un poco la fe y la confianza de las personas en Dios, porque sabe que somos pecadores también, le dice, bueno, toca lo que tienes, claro, le va todo bien. Tiene todo, mira, tiene pertenencias, las que quiera. Tiene una familia estupenda, tiene hijos, hijas, todo le va maravilloso, tiene dinero. Tócale eso y ya verás cómo te maldice en tu propia cara, le dice. Imagina decirle eso a Dios, ¿eh? Y él lo hace. Entonces, Dios dice, permite, Dios no es el que va a actuar contra Job, pero, pero, pero Dios permite que suceda. ¿De acuerdo? Toca lo que tiene. Y Satanás toca la vida de Job y de sus más queridos. Entonces, ¿qué sucedió? Que hubo un derrumbe en la casa y murieron todos sus hijos y todas sus hijas, las de Job. Y Job, imaginaos el trauma, lamentó profundamente, llorando, una desgracia terrible para él, pero no maldijo a Dios, ¿no? Luego vendría una prueba más seguida, de forma seguida, y es que Satanás vuelve a Dios con el mismo argumento. Bueno, está bien, pero no te ha maldicho, no te ha maldecido ni nada, pero bueno, toca su carne. Ya verás que si tocas su carne, si viene una enfermedad, si pasa el dolor, porque a veces, bueno, el dolor de los otros y tal, pero tócale a él y verás cómo te maldice en tu propia cara. Y Dios dice, está bien, te permito que lo toques, solo que no le puedas matar. Y Satanás va y viene sobre él una gran enfermedad y nos cuenta la Biblia que hasta se rascaba con una teja la piel, ¿no? De lo que le picaba y la dificultad que estaba pasando a nivel físico era tremenda, ¿no? Y incluso hay un detalle ahí que yo creo que sería casi la tercera prueba seguida al mismo tiempo que las otras, ¿no? Y es que su mujer, la persona que tenía a su lado, que, que había caminado con él, su principal apoyo, pues le dijo, es que no tienes suficiente, maldice a Dios y muérete, ¿no? Incluso la persona de apoyo más importante en su vida, ¿no? Y no maldijo a Dios. En esto, que sus amigos vinieron, es decir, hubo tres amigos de tierras lejanas que conocieron lo que había sucedido a Job y vinieron para estar con él. Y ellos, si recordáis un poco los nombres, estamos hablando de Elifaz, de Bildad y de Zofar. Y al verle es curioso porque nosotros a veces tenemos la sensación o muchas veces hemos hablado de los amigos de Job como eran unos verdaderos terroristas, ¿no? De amigos no tenían nada, ¿no? Y es verdad que, que fueron necios cuando lees después los cómo hablaban en todo el diálogo, que luego esto seguirá 40 capítulos, ¿no? Ves como realmente no tenían en cuenta muchas cosas y que fueron, bueno, no ayudaron a Job, ¿no? Pero es interesante ver al inicio, porque la Biblia nos dice que ellos, cuando llegaron a Job y le vieron desde lejos, ni siquiera le reconocieron, ¿no? Imaginaos qué demacrado, qué desgastado por toda la situación, todo lo que estaba viviendo, estaba destrozado ese hombre, ¿no? Ni siquiera reconocieron su rostro de cómo estaba, ¿no? Y ellos se echaron al suelo a llorar y a gritar, los amigos, ¿eh? Y se quedaron 7 días y 7 noches sentados a su lado en el suelo sin decir ni una sola palabra. ¿Qué amigos en situación de dificultad, no? Es capaz de estar al lado de la persona que sufre,
callado por sintonía y estar 7 días y no decir nada. Para mí eso demuestra ser realmente un buen amigo y tener mucho tacto. Lo que pasa que somos imperfectos y al final todo revienta, ¿no? Pero digo porque es bueno ver también, nosotros cuando vamos a ver a alguien no paramos de hablar, no es solo llegar, ¿no? Entonces está más comprobado que lo que acompaña mejor a una persona que está sufriendo no son nuestras palabras, sino nuestra presencia. Por eso también es muy importante a veces estar delante de Dios en su presencia. Y nos sucede exactamente lo mismo a nosotros. Vamos a Dios y no callamos. Vamos y hablamos y hablamos y hablamos porque no sabemos buscar a Dios en su presencia. No sabemos estar delante de Dios simplemente en silencio, en su presencia. Y preguntarle cosas. Tuve una experiencia muy buena hace unos días, ¿no? De estar eh, justo el lunes pasado, estar en la ventana, simplemente sentado, rato, mirando al cielo y le pregunté a Dios, ¿cómo me ves? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo estoy, Señor? A veces creemos que nosotros sabemos cómo estamos realmente y no lo sabemos. Y realmente eso ya es más personal, ¿no? Pero Dios me dio a entender, ¿no? Por medio de algunos pensamientos, cómo Él me veía y cuál era mi situación espiritual delante de Él. Porque estuve en silencio y estuve para escucharle. Y no tuve prisa, es importante. Entonces, a veces tenemos que entender esto. Para dar apoyo a las personas que están sufriendo, tiene más peso nuestra presencia que nuestras palabras. Ahora bien, el silencio se termina con sus amigos y justamente son las palabras de sus amigos lo que le encienden aún más y desesperan completamente a Job. Y de aquí en adelante los siguientes 40 capítulos que tiene el libro, 41 que tiene, estará hablando justamente del diálogo entre ellos, entre sus amigos y entre Job. Porque es cuando se manifiesta que hay dos realidades distintas y dos vivencias distintas y eso acaba generando cierto conflicto por parte de las dos partes. Los que viven en una realidad intentan dar lecciones a Job que está viviendo otra realidad completamente distinta y además esas lecciones tienen que ver con Dios, tienen que ver por lo tanto con su alma, de cómo él es o no es respetuoso delante de Dios a pesar de la situación que está viviendo, ¿no? Sus amigos le recriminan que la queja constante que está teniendo Job y cómo está nombrando el nombre de Dios, ¿no? Y que Job esté recriminando a Dios la situación que está viviendo como que Dios es quien ha traído esa desgracia, que en realidad era él quien había permitido. Elifaz termina o habla en el capítulo 15 diciendo, tú restas, le dice a Job, tú restas valor al temor de Dios. Fíjate que dice la escritura que Job era alguien temeroso de Dios y recto, ¿no? Al inicio. Y en cambio, después de todo lo que estás viviendo, la desgracia que ha sucedido, la enfermedad que ha venido, la negación de la persona que tienes al lado, y encima alguien viene a decirte a ti que tú restas valor al temor de Dios y tomas a la ligera la devoción que Él merece. Dice exactamente, tu maldad pone en acción tu boca y hablas igual que los pícaros. Ya no te queda nada más que morir, ¿no? Es increíble. O sea, tus propios amigos ya, cuando pensabas que aún quedaba alguien, no, absolutamente nadie, nadie. Hice el capítulo 16, que es el que me quería compartir con vosotros. Dice lo siguiente en el capítulo 16, versículo 4, les dice Job, responde, ¿no? También yo podría hablar del mismo modo si estuvierais vosotros en mi lugar. Aquí vemos el tema otra vez de las realidades distintas. Si yo estuviera donde vosotros estáis, si yo estuviera donde vosotros estáis, en vuestro lugar, y vosotros estuvierais en el mío, yo también podría decir estas cosas, yo también podría hablar como vosotros estáis hablando, exactamente de la misma manera, ponerse en el lugar del otro, dos realidades distintas. Esta es una de las asignaturas pendientes que tenemos todos los seres humanos, y si nos pusiéramos más en el lugar del otro, seguramente
pensaríamos más y heriríamos menos. Seríamos menos dañinos a cualquier persona. Estos días han sido muy curioso el conflicto que se ha generado hemos visto en las redes sociales y en los medios de comunicación, porque ha sucedido algo que es muy curioso, ¿no? Y es que en diferentes vecindarios de la ciudad hay vecinos que han puesto carteles en las puertas de sanitarios diciéndoles que se vayan del edificio, que son personas de riesgo y que para eso ya están habilitando zonas donde tienen que estar, ¿no? Y claro, eso ha creado muchísima polémica. Y al final es curioso ver porque estoy convencido de que son exactamente los mismos vecinos que a las 8 salen en sus balcones y aplauden a todos los sanitarios por el buen trabajo que están haciendo. Claro que sí, vamos a aplaudir. Ellos están trabajando mucho, muchas horas, sin descanso, sin parar, con una tensión tremenda. Así que vamos a aplaudir, pero por favor que no entren en casa. Que no estén en nuestro bloque, en nuestro edificio. Les aplaudiremos siempre y cuando estén lejos de nosotros. ¿Qué consiste ponerse en el lugar del otro? Fijaos que nosotros siempre estaremos dispuestos a ponernos en el lugar del otro, siempre que sea hipotéticamente hablando. Luego veremos qué es lo que hace Dios. Ahora bien, si pensamos en el otro, cuando es para denunciarle, entonces sí que nos acordamos y vemos bien sus cosas, ¿no? En ese caso nos recuerda Jesús, ¿no? Cuando acusamos al otro y miramos la paja de su ojo y olvidamos la gran viga que tenemos en medio, ¿no? Primero quita tu propia viga, cambia tú y eso permitirá que realmente puedas ver la paja que hay en el ojo de tu hermano y quitársela. Es el único caso en el que nos ponemos la atención en el otro, cuando es para denunciar, cuando es para acusar, etc. Eso es lo que nos sale natural, ¿no? Leemos en el versículo 7 al 9, que dice: ciertamente, dice Job, Dios me ha destruido, ha exterminado toda mi familia, me tiene acorralado y da testimonio contra mí. Mi deplorable estado se levanta y me condena. Dice: en su enfado Dios me desgarra y me persigue, rechina los dientes contra mí, en mí clava su mirada mi adversario. Dios es mi adversario. Qué palabras, ¿no? Más duras y qué palabras que tiene que escuchar Dios también, ¿no? El que decía, este es mira qué fiel, qué seguidor, ¿no? Y tiene que ser duro para él mismo decir, aguanta, Job, porque no conoces todas las cosas, ¿no? Pero Job, él es el que ha exterminado mi familia, me desgarra y me persigue. En la Biblia hay que dejar claro una cosa. En la Biblia no hay superhombres, no hay supermujeres, no existen. Simplemente hay hombres y mujeres, tal como nosotros, normales. ¿De acuerdo? En la vida rutinaria las personas no pensamos en Dios, pero sí cuando ocurren cosas malas, cuando alguien nos toca. Por eso Satanás lo sabe bien. Fijaos qué bien Satanás conoce las personas, ¿no? Cuando vivimos una desgracia, cuando vivimos una enfermedad, cuando vivimos una situación de dificultad, entonces recurrimos a Dios, a quien sea, pero que me escuche, ¿no? Es cuando pensamos justamente si hay alguien que nos escuche. Sin embargo, cuando recibimos cosas buenas, prosperidad, abundancia, etcétera, no pensamos en Dios. Es decir, ¿sabéis por qué? No pensamos en Dios cuando recibimos cosas buenas porque pensamos que las merecemos. Nosotros, los seres humanos, llegamos a maldecir a Dios cuando nos ocurren las desgracias y pensamos en Dios, pero cuando recibimos las cosas buenas no pensamos en Dios, porque creemos que recibimos lo que tenemos que recoger. O hay alguien que empieza a bendecir a Dios porque recibe cosas buenas. Esto está dentro de nosotros. Y eso demuestra una vez más que el ser humano vive para sí mismo y que el ser humano de forma natural
no va a pensar en el otro. Sí, piensas en el otro, pero piensas en los que amas, por lo tanto, al final recaen sobre ti. Y dice el versículo 12 y 16 del mismo capítulo, recomiendo que también lo leáis vosotros mismos entero, pero yo que quería, reflexionar sobre algunos. Sigue diciendo Job en el 12, yo vivía tranquilo, pero él me destrozó. Me agarró por el cuello y me hizo pedazos. Me hizo blanco de sus ataques. Sus arqueros me rodearon, sin piedad me perforaron los riñones y mi hiel se derramó por el suelo. Abriéndome herida tras herida, se lanzaron contra mí como un guerrero. El luto es parte de mi cuerpo, ya es algo que forma parte de mí. En el polvo tengo enterrada la frente. Estoy en el suelo, constantemente. Y dice, de tanto llorar, tengo enrojecida la cara y profundas ojeras tengo en torno a los ojos. Y ahora mirad el final. Es tremendo. Dice el 18, tierra, no cubras mi sangre, no dejes que se acalle mi clamor. Dice, ahora mismo, atención, ahora mismo tengo en los cielos un testigo. En lo alto se encuentra mi abogado, se encuentra mi defensor, se encuentra el que atestigua a mi favor. ¿Quién es este? ¿Cómo es posible que... ¿De quién está hablando Job? Constantemente habla de Dios, que es el juez de todas las cosas, y al final dice, yo tengo arriba mi amigo, mi defensor, mi abogado. Cuando alguien es abogado es porque te defiende ante un juez. Y Job, vemos en todo el libro que tiene clarísimo quién es el juez y sus amigos también, que es Dios. ¿Quién es entonces el abogado defensor? ¿De quién está hablando Job? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, esa es la pregunta que nos lleva a la escritura siempre. Y sigue diciendo en el versículo 20, leo varias, en el versículo 20 es un poco conflictivo a nivel de traducción, porque además yo diría que es el versículo que más diferente se traduce en las diferentes versiones, ya sea la Biblia textual, como la Biblia de las Américas, como la Biblia de Reina Valera del 60, 95 y después también la nueva versión internacional, que es la que estoy usando ahora. Y realmente es complejo el entender, porque, por ejemplo, una de las versiones en las Américas dice mis amigos, estoy ahora iniciando el 20, ¿vale? Dice mis amigos son mis escarnecedores, pero hay una anotación y es que aquí en la traducción pudiera también decir mis mediadores. Es decir, el que realmente es amigo es el que media por mí, el que intercede por mí, que es lo mismo que decir estos que me están con los que estoy hablando, que son Elifaz, Bildad y Zofar, no son mis amigos. Por lo tanto, es como que una frase se puede decir de dos maneras. Por un lado puedes decir, mis amigos son los que me están escarneciendo, ¿vale? Que me están dando caña. Y por la otra puedes decir, mis amigos son mis mediadores. En realidad, el que es amigo es mediador. Por eso, en la textual dice, mis íntimos pensamientos son intercesores. Fijaos que nadie tiene que ver. Y, por ejemplo, aquí en la versión internacional dice, mi intercesor es mi amigo y ante él me desahogo con lágrimas. ¿Vale? Y la idea que nos trae este versículo en realidad es el que interpreta ante Dios mis pensamientos, ante quien vierto mis lágrimas. ¿Sí? Hemos leído, ¿eh? Ahora mismo tengo en los cielos un testigo, un defensor, mi abogado, que es el que realmente interpreta ante Dios mis pensamientos y los lleva ante Dios y ante quien yo vierto mis lágrimas. Es este testigo. Es una figura que hay entre él y entre Dios mismo y que le defiende. Y dice en el 21, dice, oh, si alguien pudiera llevar la causa
del hombre, del ser humano ante Dios, como un hombre lo hace a favor de su amigo, ¿vale? O si alguien pudiera llevar la causa ante Dios como un hombre lo hace a favor de su amigo. Ojalá pudiera haber esa relación con Dios, que alguien pudiera de igual a igual hablar con Dios y defenderme. Ojalá pudiera haber alguien así. Interesante, porque en el original lo que realmente dice esta frase es: o si alguien pudiera llevar esa causa mía como un hombre ante Dios, como un hombre, y no usa la palabra hombre, sino como un hijo de hombre, que es algo que veremos que después en los evangelios se dice, ¿cómo llaman a Jesús? Hijo de hombre, ¿no? Que como un hijo de hombre lo hace a favor de su amigo. Que así fuera, para que interceda ante Dios en favor mío, como quien apela por su amigo. Ese es mi defensor. Y estos 3 versículos son la clave del texto que acabamos de leer, porque la Biblia al final, también textos que se han escrito, los entendidos figuran entre unos 500 años antes de Cristo, varios siglos, son justamente los textos que apuntan directamente a Jesús, que es alguien que realmente veremos a través de los evangelios que ocupó el lugar, no hipotéticamente como nosotros estábamos dispuestos a hacer, y ya nos cuesta ocupar el lugar de otro, pensar desde la posición que está él, sino que él realmente ocupó el lugar nuestro ante el juicio de Dios. Por eso es nuestro defensor. Jesús es el intercesor, Jesús es el amigo, el que es capaz de tratar con Dios de tú a tú, como hiciera mi vecino con mi amigo. De la misma manera, Él es el que puede defendernos ante Dios. Y por eso la Biblia nos enseña, y el Evangelio consiste en eso, que Dios envió a su Hijo y ocupó el lugar de la condenación que nosotros debíamos ocupar, y fue muerto en una cruz, físicamente ocupando ese lugar que tú y yo debíamos ocupar. Y gracias a eso, ahora es efectiva esa defensa delante de Dios. Y gracias a eso, ahora el juez, el que está arriba, puede ser tu amigo y puede ser mi amigo. De verdad. Y ahora tú puedes dirigirte a Dios desde la amistad, no como antes. Así que Job lo que hace es anunciarte ese nuevo camino para que tú también tengas acceso al Padre por medio de Jesús. Importante repasar una cosa: tú no eres bueno ni eres malo únicamente por las cosas que cometes, que también, sino con las cosas que sientes, con las cosas, tus actitudes más internas, aquellas de corazón. Aquellas son también por las cuales tenemos un intercesor y un defensor. Dios envía su Espíritu para convencernos de corazón que somos pecadores delante de Dios. Y eso es lo que va a permitir que realmente nos arrepintamos, y esta es la oportunidad que Dios está dando a las personas hoy día. Así que si estás en casa, tú puedes reflexionar separadamente ante Dios y pedirle perdón y arrepentirte por haberle negado y entregarte a sus brazos y ser amigo de Dios.